Hola a todos. Hola Ceci, ¿cómo Hola. estás? Hola, bien, ¿y usted? Ahora sí, muy bien. Ceci, ahora sí, platícanos. El día de hoy nos encontramos aquí en Olivos. Danos Sí, un parte, por favor, de qué ha acontecido. sí. Hoy vamos a colar el muro, lo que llamamos la U de las escaleras para el sótano. Hoy lo vamos a colar junto con otra parte de zapatas que ya habíamos avanzado, pero por diferentes circunstancias climatológicas, que es algo que no podemos dominar, pues la tierra es luego muy suelta y todo eso, entonces hace un caos. Pero bueno, ya. Ahí vamos y hoy vamos a colar esta parte de la zapata. Sí, ha estado lloviendo mucho y se ha complicado mucho por el sótano. Ujú. Se nos había derrumbado tierra, ya todo está encostalado. Entonces se va a colar toda esta zapata. Sí, toda esta zapata, que era la que había quedado como pendiente del otra vez. Ahí nos Ajá. tocó con palitas sacar el lodo que se había hecho entre la cuadrícula y todo. Pero ya por fin, hoy vamos a colar. Y la idea posterior es, como tenemos mucho sótano, es hacer toda la cimentación o lo que queda enterrado Ajá. en un colado un poco más ancho, también para que nos ayude a la humedad. Colar todos los muros a 90 centímetros, porque eso a final de cuentas queda enterrado. Ok. Y ya a partir de ahí todo de un solo juego enduelado, que es el plan que estamos proponiendo hacer. Oye, y el impermeabilizante, Nanotech, el Admix. impermeabilizante Nanotech Admix, ¿ya lo vamos a colocar desde esa parte o a partir de la Puede ser desde nivelación? esa parte porque todo se calculó con todo, pues. Ok. Podría ser desde esa parte o a partir hacia arriba, de los 90 hacia arriba. Ok. Pero sí está calculado. De hecho, ya para la U, pues ya tenemos ahí listas las cubetas. Se van a ir 2 y un cuarto más o menos de otra. Dos Dos. completas y un cuarto de otra. Tenemos que echárselos directamente al trompo. Sí, sí, al trompo ya ahí las tenemos listas para sacarlas cuando llegue ahorita el trompo, que ahorita nomás está la bomba. Ah, excelente. Ya que llegue el trompo se le echa. Eso va a estar buenísimo, jóvenes, porque ese impermeabilizante es lo mejor que hay actualmente, tanto para colado agregado dentro de la mezcla del concreto o para posterior. Son Sí, dos productos distintos, ¿no? El que vamos a ver que es mezclado con el concreto es el Nanotech Admix Admix. 99. No, el noventa El y nueve 99 es es el el que va otro, el después, que va ¿verdad? después. Ajá. Ajá, o sea, si ya colaste y lo quieres reparar, utilizas el 99 Admix. Sí, que es como una lechereada, lo que conocemos. Se le va Ajá, a aplicar al muro. ok. Pero ya en el concreto, el Admix. Y ya empezaron también a pegar muro allá en la planta alta, ¿verdad? Sí, ya. Justo estamos retomando el pegado del muro. Y pues cada 5 hiladas estamos poniendo el varillín, que era lo que decíamos como para cortar en caso de grietas, Las que corte. grietas. Y eso viene estipulado en el cálculo estructural. No, lo Eso lo hacemos decidimos nosotros nosotros para lo de para las cortar la grietas. grieta. Sí. Ok. Entonces ya sacaste cuántos viajes de tierra se fueron. La semana pasada se fueron 2, nada más. ¿No más? Que eran puros costales que ya teníamos aquí. Ajá. Y del otro lado, no, pues los echamos para afuera. Y aquí lo que hicimos fue lo mismo que hicimos allá. Ya esto ya, por este lado sí se ve así como si fuera un muro ahí Ah, o ya. sea, esto ya es solo cemento. Sí, esto. Ah, de acuerdo. Porque como estaba ya esto un hoyo, también era peligroso que lo dejáramos así y la tierra se iba a seguir deslavando. Entonces ya lo poco que quedó, igual simbramos y estuvimos capa por capa echando suelo cemento. Que fue toda la tierra que sacamos, todo lo que se había ido para allá y así. Se fue en Oye, esto. pues eso está muy bien, ¿eh? Ujú. ¿Y esa tierra que tenemos en los sacos la vamos a utilizar? Sí, porque pues ya detrás de los muros va, todo eso es relleno. Entonces, Claro, nomás bien compactado. Hay sí. que traernos una bailarina, Ajá. ¿sabes? Para todo Sí. lo que se va a hacer aquí de Sí. relleno, hay que Sí, sí, traerla. sí. Tú me dices cuándo la rentamos. Ujú. Sí, ya la idea sería pues terminar eso ahorita prioridad
Y ya después, ahora sí, que ya colemos esos 90 centímetros del muro, si así lo decidimos, la misma tierra la podemos echar allá, para ya ir aquí también liberando para la rampa. Porque ahí abajo está la cisterna, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esa sí ya quedó y quedó colada, ¿verdad? Sí, ya tiene su plantilla arriba y todo. Esa ya prácticamente nos está dando el nivel. Sí, 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 sí. Es que literal esto es todo el espacio que tenemos, ¿no? Sí. ¿Y esto por qué no lo hemos movido? Sí, sí, ha estado moviendo, pero por ejemplo, los costales los habíamos usado, estos eran los que estaban aquí conteniendo, pero sí está la idea de limpiar. De hecho, Jera me dijo que si queríamos se podía llevar la revolvedora a una obra segura o algo así para que aquí también no haya peligro luego con las lluvias si siguen se nos vaya a caer o algo así. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Porque igual pues la mezcla la están haciendo ahí arriba. Entonces No ahorita les- la revolvedora no se está usando No la para están nada. usando. Ok, pues entonces sí que se la lleven. Sí. Y todo este blog lo movemos para atrás. Sí, ya, todo lo podemos ya ir organizando. No, es que se hizo un relajo con todas las lluvias, ¿no? Es que ahora sí que toda la sequía que hubo se Ya está se contra, anda componiendo. se está componiendo con toda la lluvia. ¿Y cómo bajamos para allá? Ah, por allá enfrente. Es que por aquí se puede, pero se me hace peligroso. ¿Sí se puede? Sí, por acá. Ay, pásale, pásale. A ver. Pásale, pásale, pásale. Cuidado. ¿Qué hubo, Sergio? ¿Cómo estamos? Fíjense, jóvenes, así viene la pluma. Esta es la bomba. Pluma le llaman. Ya se está acomodando porque ya va a llegar el trompo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien. Eso es todo. Por allá. Es que fíjense, jóvenes. Estos son los estragos de los deslaves. Y ahí tenemos que limpiar todo eso porque ya estaba todo habilitado. Algo así. Por acá. Sí. ¿Qué? Ah. Oye, Ceci, ¿y eso no le vamos a limpiar? ¿A qué? ¿No se va a limpiar? Sí, le vamos a poner ahorita el agua. Igual Ah. el concreto llega ahorita a las 3. Pero Ok. sí. Hay que limpiarle bien, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué tal? ¿Ya vinieron? ¿Ya vino el fontanero? ¿Acá? No, mañana va a venir. Estábamos esperando acabar las zapatas, Ajá. pero ya le pedí que mañana venga porque mañana empezarían a cimbrar ya esas partes. ¿Ya las de concreto aparente? Sí. Por ejemplo, aquí va el pase que deseamos por atrás. Ajá. Por aquí va a pasar. Por aquí va a bajar el bajante. Por allá atrás. Por atrás. Ah, y ya vas a nada más dejar aquí el pase aquí. Ajá. Y en dado caso, el céspol, ya ve que habíamos dicho para esta área, aquí Ajá. en la esquina, ¿no? Sí. Para que se conecte a la rejilla. Sí, sí, sí. Y dejar pues ya el están pase ahí algunas también. Algunas de salidas. Salvador. Ajá. Hoy parece que sí va a llover. Sí. Pero lo bueno que ya va a quedar algo. Toda esta parte, ¿verdad? Fíjense la cimbra, jóvenes. Ahorita están revisando que la cimbra esté bien plomeada. ¿Ya pusieron sus plomos? ¿Qué cosa de arriba? Le echamos un tanto. Ah, güey. Ya colocamos todas las luces de cortesía. Sí. Ahí va la escalera, jóvenes. Y ya este es un contacto y los apagadores. Los de ahí enfrente. Este es el vestíbulo de acceso literal, ¿verdad? Sí. Aquí todo este muro va a ser de concreto. Y la lámpara que deseamos en este muro de aquel lado, va a quedar 20 centímetros abajo de la losa. ¿Por qué? Es que ve que habíamos dicho como Por la alta. puerta. Ajá. Que igual aquí el piso terminado es como en esta varilla. Entonces, por eso, pues no está tan alta. Ahorita se ve alta porque Ah, estamos ok, abajo. ok. O sea, el piso terminado es acá. Sí, estamos Claro, claro, abajo. claro.
Por eso se ve como que muy alto todo. Por ejemplo, este es un contacto. Entonces, nomás está arriba lo que es como 40 centímetros, 35. Ok. Porque pues va todo esto relleno todavía. Ya. Interesante, jóvenes. Para los que se preguntan si todavía construimos, aquí está la respuesta. ¿Y dónde están los plomos, maestro? De este lado. De atrás. Ujú. ¿Y cómo Sí. llegas? No, ellos se meten por ahí abajo. Y es Se- que aparte acá está también bien peligroso, por eso pusimos ese hule, porque Ajá. ya todo eso se estaba por caer también. Entonces pusimos el hule para que al menos el agua no le pegue directo a la tierra Ajá. y no la tumbe, porque el día que Jaime anduvo allá echándole así como mezclita, una Ajá. lechereada para que no se deslave, ¿Sí? sí me dijo que estaba bien peligroso. Y yo fui y también sí. Entonces por eso le pusimos hule en aquella parte. Pero todo tiene así, como cemento con agua. Ujú. Variar un poquito. Esto va a estar muy bien. Ya me urge que colemos esto bien para poder subir. Vamos a hacer, ya mandaron los de Cantilever el cálculo de la rampa, ¿verdad? Sí, ya, Ajá. sí, ya. El de esta y el del No se acceso. tienen que dejar barbas en los costados, no, ¿ah? No, Se agarra de arriba y de abajo. sí. La rampa de la escalera y llegamos a esa parte y ya se empieza a definir un poco el patio con este muro, ¿verdad? Ujú. Sí, pues ya es ahí. Es ese eje, ¿verdad? Sí, El eje del patio. Ahorita les enseñamos una cubeta del de la Nanotec. Ya llegó el trompo, ¿no? No, A ver, vamos de aquel lado para ver los plomos. sí. Entonces, Ay, toda por esta acá. parrilla también se va a limpiar, ¿verdad? Sí. Todo se tiene que limpiar antes sí, de sí. colar. No vayan a colar así con la tierra, jóvenes. Ya pasando esta etapa, ahora sí, tenemos que subir. Tenemos que irnos más rápido. Pásale. Ya. Esto ya está bueno. El milagro. Ok. Vámonos, pues. Estaban grabándola. ¿Se va a hacer famosa? No, Este. Ya desimbraron. ¿Qué hubo, Treyo? ¿Cómo estás? Bien también. Mira, ya se desimbró toda esta trave. Estamos llenos de cosas, ¿verdad? Toda la madera. Necesitamos limpiar todo este montón de madera, ¿no? sí. El sábado limpiamos, nomás que como hoy andan trabajando, la están usando y cortando. Pero sí, al final de irse la amontonan acá. Sí. Sí. Y toda la tierra de la parte de allá no se ha deslavado. No, hasta eso no. Ahí están poniendo los hilos. ¿No va a venir Osva? Ahí anda. No, ya lo vi. Osva, chécales el plomo, que quede bien derecho. La charola son, sí, al polín son 7.5, güey. Vámonos. A la charola me da 20. Oye, ¿y todo el armado de este lado también se dobló y lo volvieron a enderezar o qué hicieron?
Ah, es que ahí nada más tenían ciertas varillas. Apenas No lo lo habían tenían como el otro empezado. lado. Ajá, apenas lo habían empezado y ya esas sí se echaron completamente a perder. Porque como que se fue primero de un lado y luego del otro. Pero la parrilla sí quedó intacta. Es esa misma. Ya llegó, jóvenes. Y ya llevan ya el Fester Nanotech. Porque tenemos que echarlo directamente allá, en el trompo. ¿Cuánto? Esto es bien importante, jóvenes. Todo lo que sea impermeabilizante, acuérdense, si lo pueden prevenir, es mejor. Porque ya cuando les aparezca la humedad, el problema está mucho más complicado. Fíjense, este es el Superman de los impermeabilizantes. Nanotech Admix. Este va en el colado. Fíjense bien, ¿eh? Aditivo integral para la impermeabilización del concreto desde la mezcla. Todo lo que esté en contacto con la tierra de concreto, Ay, de muros, perdón, ¿eh? les recomiendo que le agreguen este. De verdad es una chulada. Entonces, ese lo tenemos que agregar directamente a la olla. Fíjense muy bien cómo primero tienen que limpiarle. Entonces, todo el concreto va a venir acá. Y aquí es donde cae. Y esta es la que le pasa toda la presión para que pueda subir por ese tubo y llegar a cualquier punto. Bueno, no cualquiera, ¿va? ¿Cuál es la proporción? Sí. Por cada 20 kilos, una cubeta abarca 3 metros cúbicos de concreto. ¿Ok? Y en los muros tenemos 8 metros cúbicos. Entonces se van a ir 2 completas y media de la otra. ¿Y si estaban considerados en el conteo inicial? Sí, sí. Excelente. Y está muy bien porque si no le echamos, al rato vamos a tener humedad en los escalones, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, excelente. Hay que echarle todo. Aquí ya estamos preparados, jóvenes. ¿Y qué mejor? No, es que tienen que ver lo que funciona esto. Nosotros tuvimos un problemita en una obra hace unos años y no teníamos forma de reparar porque la humedad estaba con un vecino y el vecino no nos daba acceso. Entonces lo que hicimos fue agregar el Nanotech 99, que ese va después. No se crean. Lo agregamos con el Admix porque le colamos, le hicimos un hoyito y le empezamos a colar. Y se solucionó todo el problema. Vamos a ver la consistencia, jóvenes. Es parte como del mortero, ¿se fijan? Van a ser 2 completas y una mitad. Hay más o menos como tiros. No tan como tiros. Que no se haga grumo. Ajá. Que le ayude a alguien. ¿Creen? Si quiere. Sí, dile a alguien. ¿Puedes venir, porfa? Ahí, jóvenes, ya vamos para la tercera. Ella le va a echar la mitad, ¿verdad? Y ahí ya le está metiendo el acelerador para que revuelva, ¿verdad? Mejor producto de Fester, jóvenes. Y ahora sí, va para arriba. Y las cubetas las usan. Ya pueden usar las cubetas. Haciendo aquí estos jóvenes está muy bueno. Están haciendo un tapial con pura tierra del terreno y la están revolviendo con cemento.
y le están echando agua. Entonces ya para que no sea pura tierra que se deslave, está quedando mucho más resistente. Estaban cuidando los plomos y los niveles. Ahora sí parece que ya estamos casi listos. Aquí ya está limpiando bien nuestro buen Freddy, para que quede bien limpio para el colado. ¿Va, Freddy? Que ya estás dejando bien limpio, ¿va? Ahorita nomás le vamos a echar la pistola de agua. Y es bien importante que le pongan un tapón al muro, ¿verdad? Porque como se va a colar por secciones, si no le ponen el tapón, se va a salir el concreto. Ahora esos son esos últimos tablones que están agregando. Ya empezó el colado, jóvenes. Fíjense cómo aquí está una persona que es el controlador, que él está revisando y controlando, de hecho, toda la pluma. Él tiene un control. Es inalámbrico el control, maestro. Es inalámbrico. Fíjense cómo ahí puede manipular y él es el que va moviendo toda la pluma. Él es el que dice cuándo detenerla. Y ahí está el vibrador, eso es bien importante también. Tienen que vibrar todo el colado. Es bien importante que baje y que no quede con burbujas. No cuelen si no tienen un vibrador. O dos, porque a veces uno se queda sin gasolina o sin electricidad. Hay dos tipos, ¿no? Los de gasolina y los de electricidad. Fíjense, ahí empezó a caer. Fíjense los tapones que les colocan ahí, ¿no? Para tratar de contener. Y ellos tienen que ir midiendo. Esos barrotes les sirven de guía para ellos estar midiendo la separación y que no se abra la cimbra. Por eso es tan importante que estos muros de concreto hayan quedado bien impermeabilizados, porque están en contacto con la tierra. Entonces, si tú no le agregas el impermeabilizante integral en el concreto, lo tienes que agregar después. Y después, acuérdense que entre más capas de protección de impermeabilizantes, mejor. Se puede aplicar un Vaportight en la capa interior a la tierra que esté en contacto, un plástico. Todas las capas que se puedan agregar son importantes, pero ya que el concreto traiga un impermeabilizante integral, como el Fester Nanotech Admix, así como el Fester Nanotech Admix, eso ya van de gane, jóvenes. Ya es lo ideal. ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, estamos a regresar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Regresar! ¡Estamos a regresar! ¡Vamos ahí! Es que va a poner un hospitalito, me alcanza, no, con el hospitalito. Ese es el vibrador, jóvenes. Ese tiene que ir hasta adentro. Y ese es eléctrico, como pueden darse cuenta, ahí trae la extensión.
Fíjense cómo va chorreando ahí. Significa que está bajando el concreto. Así es, jóvenes, así es el día del colado. ¿Se alcanzó a colar todo lo que? Pues lo Esto que ya se está pudo, grabando. jóvenes. No colamos toda la altura completa, se coló una parte y lo demás se coló allá en las zapatas. Sí te escuchas, Ceci, sí te escuchas. Cuéntanos, a No ver, te Ceci, escuchamos cuéntanos. aquí, ¿eh? Ceci, cuéntanos, ¿qué está Ah, pasando? aquí andamos, la parte que nos faltaba de las zapatas, pues ya nada más es nivelarle ahorita con las, cucharas, le están dando y ya después con una reglita le van a nivelar. Vamos a ir Le a verlo. estorbo, dígame, le estorbo. No, es que esto se está deshaciendo. Necesitamos seguir echando solocementos. Mucho solocemento se necesita estar echando ya. Ay, yo me ando llenando. Entonces, platícanos otra vez, Ceci, ¿qué pasó? Ah, sí, como esta parte era la que había quedado pendiente la vez pasada que hicimos el colado, pues ya ahorita solo resta pues completarla y ahorita pasar pues para que queden a nivel ambas. Bien. Que todavía falta la bacha, lo que sobró, entonces se va a vaciar en aquella parte porque esto pues ya está. Hay que darle una limpiada. Sí, Hay que darle una limpiada para allá. le va a echar agua, Ey, ¿verdad, ingeniero? Ingeniero José Luis. ya quedó colada esta. Que anda enfermo el Jaime, ya me dijo, ¿ah? No lo había visto, ahorita lo vi ya con el rollo. Es que le digo, ¿qué onda? Andas muy lento. Pero anda, A ver si quiere ir a atenderse. sí. Para la gente que no sabe cómo se pega el block en la segunda losa, les vamos a explicar aquí. Ahí les va. Estamos ahora en planta alta. Y fíjense, así se desplantan los muros, porque muchas veces uno no sabe. Pero el muro de block se desplanta directamente sobre la losa. A veces tenemos traves y se desplantan arriba de las traves. Pero el muro así se desplanta. Suena raro, ¿verdad? Que no tenga ninguna cadena, pero no. Así es como se hace. El muro de block se desplanta directamente desde la losa. Aquí podemos ver al buen Jaime que está enfermo, pero que está echándole ganas. ¿Por qué le cortas las esquinas? Ya, porque agarré el cemento. Ah, para que agarre cemento. Ay, ay, ay. Ah, o sea, nomás se lo pones eso a las que quedan pegadas al castillo. Ah, ok. Yo pensé que a todas. Eso está bueno. Para- Luego, si no, luego se hace una grieta. Ah, ok, ok, ok. Está bueno ese dato.
Ahora le estás cortando la varilla para ponerla en la junta, ¿verdad? Está haciendo los ganchos. Pues lo voy a hacer cuidado. A las 5 hiladas de bloque. Entonces aquí ya se empieza a entender todo, fíjense. De aquí llegamos de la escalera, de la segunda. Estos muros quedaron para la escalera de la primera. Esta separación de la derecha es de la segunda. Aquí llegamos, rematamos con este muro y giramos. Y esa es una Star de TV, ahí donde están los bloques. Por aquí se hace el pasillo hacia la recámara principal. Y este Star de TV nos lleva a 3 lugares. Nos lleva al cuarto de lavado, a la recámara secundaria y a otra recámara de huéspedes que van a tener esta vista. Esta vista está buenísima. Y las ventanas van a estar grandes. Si se fijan, es entre los castillos. Son unas grandes ventanas para apreciar esta belleza. Y al mismo tiempo te vas a poder asomar a tu jardín. Pero esos árboles son todo. Ya nos vamos, jóvenes. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido con todos. Esta es una alberca. La charola de baño, que se coló más delgada que el resto de la loza. Por eso es alberca. ¿Qué andan haciendo, Osvaldo? Eso es todo, fíjate, están checando los plomos. Eso es bien importante porque ya una vez colado, todavía se pueden rectificar algunas cosas. Mientras no sea fraguado completamente el concreto, todavía se pueden rectificar los plomos porque siempre hay movimientos, pues. El concreto, les digo, tiene mucha presión y se mueven las cimbras. Entonces es bien importante después del colado rectificar los plomos y los tirones, que queden bien derechos los muros, por si se abrió alguna charola por ahí. Y allá al final donde se ve el Sergio al fondo, con la camiseta de las Chivas, está la artesa que recibió los últimos chorros de concreto, la bacha que le llaman aquí. Y ya con puros botes están colando lo que se pueda de la zapata. Lo bueno es que el día nos dejó colar a gusto. Así vamos en Olivos, jóvenes. No se despeguen, por favor, apóyenos acá en Olivos, vénganse para acá. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, adelante. Y para los que se quedaron al final del video, la bacha. Esto se le conoce como la bacha, jóvenes. Sacamos una artesa para que todo lo que no alcanza a subir en la bomba y que queda dentro del trompo se aproveche. Allá está poniendo la varilla a las 5 hiladas el Jaime, vean. La está colocando. Y así va nuestro muro de contención. Ya le estamos quitando una buena parte de toda la tierra que cayó ahí. ¡Vámonos!